Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video reacción. Esta vez vamos a reaccionar a un video que trata sobre la cultura inca y más precisamente qué pasó con los incas. Vamos a ver, gente, qué cosas interesantes podemos ver, aprender y descubrir en este nuevo video. También les comento de que tengo un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa por aquí o por acá, les dejo el link del canal. O si no, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se llama Almas Nómadas. Gente, no siendo más, vamos a reaccionar al video. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo... Vean, ahí está el mapa, ahí aparece el mapa. Porque algunas personas en algún momento comentaban de que el imperio inca pues se había expandido muchísimo, a lo cual es cierto, se expandió muchísimo. Y a mí me parece muy curioso porque en Colombia ellos lograron llegar a la parte sur de Colombia. La parte sur de Colombia, o en la parte sur de Colombia hay un departamento que se llama Nariño. Si de pronto alguno de ustedes peruanos está viendo este video, lo puede investigar. Llegaron hasta el departamento que se llama Nariño, que es el que tiene frontera con Ecuador. ¿Y por qué se sabe que llegaron ahí? Porque encontraron ruinas incas en ese lugar. Y solamente lograron entrar como hasta la mitad del departamento. Hasta la capital del departamento, por ahí hay evidencia de que estuvieron los incas. Y a mí me parece muy interesante porque en esa región de Colombia es la única región donde comen cuy. En el resto del país no se come cuy. Y a mí me parecía muy interesante de por qué los nariñenses, los colombianos de esa región comían cuy. Después, cuando hice el viaje por Sudamérica, cuando llegué a Nariño, cuando llegué a Ecuador, a Perú, a Bolivia, me di cuenta de que el cuy era como un alimento tradicional inca. Entonces, claro, todos los lugares donde los incas lograron llegar tienen como por tradición comer cuy. Y en esa parte de Colombia comen cuy. Colombia tiene 32 departamentos y solamente en uno comen cuy. Obviamente las demás personas de Colombia no lo comen, no es un plato tradicional de Colombia. Pero en esa región de Colombia sí lo es. Y para ellos es un plato súper importante y representativo de la cultura. Me parece muy curioso porque ahí en el mapa se logra evidenciar hasta dónde llegaron los incas en Colombia, hasta la parte sur, hasta la mitad de un departamento. Y es muy curioso porque pues ellos también hablan, creo que ahí hay poblaciones que hablan quechua en esa parte de Colombia. Territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Zapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. A mí también me parece curioso eso porque, pues por una parte se menciona de que de manera amigable, pues invitaron a otras comunidades indígenas a unirse. Obviamente eso también lo hacían los pueblos europeos. Ahora que yo vivo acá en Europa, en Luxemburgo, me doy cuenta de que muchos antiguos pueblos europeos invitaban al pueblo vecino y le decían, bueno,
o se une a nosotros o hay guerra. Y muchas veces pues el pueblo vecino trataba como de analizar la situación y se daba cuenta, si podemos ganar la batalla, pues peleamos. Pero si vemos que nos van a derrotar, es mejor unirnos. Entonces creo que esa partecita me parece importante tenerla en cuenta, porque ahí lo mencionan como se unieron, ¿no? Y yo creo que se están saltando esa parte de, bueno, se unieron algunos de manera voluntaria, pero si no quieres unirte de manera voluntaria, te vamos a tomar, ¿no? Creo que eso también pasaba con los pueblos españoles, porque cuando tú hablas con un español que haya sido, pues, de un español originario en España, ¿no? Tú hablas con ellos y ellos tienen otra versión de la historia de lo que sucedió en América. Ellos dicen que ellos llegaron a América y los indígenas se unieron a los españoles. Entonces, por eso es que yo les digo de que aquí me parece interesante, porque dicen que pueblos vecinos se unieron a los incas. A quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Vean, eso es lo que les digo. Habían pueblos que sí se unieron de manera voluntaria y los que no, pues, los tomaban a la fuerza, ¿no? Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantasmas. Yo tuve la oportunidad, les comento, de recorrer el Valle Sagrado en Cusco. Tuve la hermosa oportunidad de pasar Año Nuevo en Cusco del año 2022 al año 2023. El 31 de diciembre del año 2022 estábamos en Cusco. Y para inicio del 2023, pues también estábamos en Cusco. Y me pareció hermosísimo porque tuve la oportunidad de llegar 2 semanas antes de fin de año. O sea, pasé Navidad y pasé Año Nuevo en Cusco. Y me pareció hermosísimo. Es uno de los pueblos, de mis pueblos favoritos, de los que están en la lista, de los que también he visitado, por supuesto. Pero Cusco es un lugar muy mágico. Me gustó muchísimo y afortunadamente pues pudimos encontrar un lugar cerca al centro. Entonces todos los días íbamos al centro y por ahí pasaban personas vendiendo té y siempre nos tomábamos un tecito. Y a veces íbamos a la plaza de mercado y me parecía muy, muy interesante porque se vendían los cuyes, se vendían pelados, o sea, sin el pelo, ¿no? Listos para preparar. Fantásticos, llamas a mí. No, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. ¡Ay, sí! Yo tuve la oportunidad de ver algo así. Había un pueblo que se llama Caraz, que queda un poco más arriba de otro pueblo que se llama Huaraz. Me quedé en Caraz, estuvimos como una semana más o menos con mi pareja, y allá había un museo, y en ese museo habían cráneos, y habían varios cráneos que estaban así deformados. Y pues el chico de ahí, el que nos recibió en su casa, pues también nos hizo el acompañamiento para ir al museo, y él nos explicaba de que pues en esa época pues se trataba como de deformar los cráneos de esa manera porque pues se consideraba como algo estéticamente bonito, ¿no? Entonces se le hacía esto a los bebés para pues que en un futuro pues se vieran bonitos, ¿no? Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Oigas, por ahí también escuché en algún momento de que los mensajeros incas eran buenísimos, que podían llegar a correr días o semanas enteras durante, pues, o sea, podían correr muchos kilómetros, que eran muy, muy resistentes, y además también, pues, como vivían en la altura, se adaptaban muy rápido también a otros entornos. Escuché eso, no sé si sea cierto, ustedes me dirán si realmente
si realmente es verdad, porque ustedes saben también que a veces las personas pues también crean unas nuevas historias como para llamar la atención, ¿no? Eso vende mucho en el mundo del turismo. Yo trabajé en turismo y eso vende, modificar las historias para llamar la atención. Pero me gustaría que ustedes me lo confirmen si es verdad yo creo que es verdad, yo apostaría a que es verdad, que los mensajeros incas corrían muchísimo durante muchas semanas o me imaginaría durante meses cuando tuvieran que recorrer de un país a otro. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las... Eso era lo que yo les quería decir, que en Colombia, en la parte de Nariño, se encontraron restos también de caminos incas. En Ecuador hay restos de caminos incas y esos caminos incas pasan a Colombia, a la parte sur de Colombia, a ese departamento que les menciono. Ya a los demás departamentos no hay ningún tipo de evidencia inca y eso también se debe a que un poco más arriba del departamento que ellos visitaron hay diferentes comunidades indígenas que se conservan, pues la única afectación que ellos tuvieron fue por la llegada de los españoles, pero no tuvieron ningún contacto con incas hasta el momento, hasta lo que se sabe, ¿no? Ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por... Yo tuve la oportunidad de estar en Cusco y visité una piedra, no sé si es esa, que decían que tenía varias puntas. Sí, creo que queda por ahí en el centro, en una callecita donde hay muchas artesanías. Pienso que es esa. Piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vide, pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vi de 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados y... Eso también lo llegué a escuchar, que los españoles de cierta manera dominaron casi toda pues Sudamérica, gracias a que pues se pudieron aliar con uno de los hijos del Inca, que pues entre ellos, creo que eran 2 hermanos, ¿no? Que estaban peleando por el poder. Y pues los españoles se dieron cuenta que pues había como ese conflicto y dijeron, bueno, si me alío a usted, entre los dos podemos derrotar a su hermano. Y después, creo que ustedes ya saben la historia, hubo trampa y al final pues ambos perdieron, ¿no? Pero a mí me parece muy curioso porque si no hubiera sido por eso, estoy seguro que los españoles no hubieran podido dominar Sudamérica. ¿Por qué? Porque también estuve investigando un poco la historia de Centroamérica y pasó lo mismo con el Imperio Maya y el Imperio Azteca. Sucedió algo similar. Ellos intentaron aliarse a los pueblos del lugar y principalmente se hicieron amigos de los enemigos. Entonces así armaron como nuevos equipos y además también tenían guías locales, tenían traductores locales y todo. Y bueno, se prepararon súper bien para después poder derrotar a los pueblos más fuertes, ¿no? Se aliaron a los más pequeños para después derrotar al más fuerte. Pero sí es una locura como sucedió todo, ¿no? Gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete haciendo clic en la carita morada o en el botón rojo y toca la campana para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Bueno, gente, pues como tal el video ya se acabó. Realmente me pareció muy cortito porque anteriormente he estado reaccionando a videos un poco más largos y en esta ocasión pues me recomendaron este video pues que duraba como 5 o 6 minutos y me pareció muy
muy cortito. De pronto si alguno de ustedes me quiere recomendar algo más sobre la cultura inca, que a mí me fascina, temas culturales, me lo puede dejar en los comentarios y yo con gusto reaccionaré a un futuro video relacionado a los temas incas. O si ustedes quieren recomendarme algo relacionado a Perú, me lo dejan en los comentarios, yo con gusto estaré reaccionando. Pues bueno, el video estuvo muy interesante, creo que explica de manera general un poco lo que sucedió con el Imperio Inca. Yo había entendido que el video trataba de qué pasó con los incas, ¿no? Creo que no, al final no dio esa respuesta. Creo que trataba más un poco de explicar cómo eran los incas y cómo vivían los incas. Pues yo siento que de manera general, como lo que el video trataba, pues se explicó bastante bien. Creo que los incas eran un pueblo muy desarrollado, muy civilizado para la época. Tenían muy buena arquitectura, sabían construir muy bien pueblos, porque realmente construyeron muchos pueblos, pero sobre todo construyeron como, no sé, como una especie de muros, porque en algún momento también cuando estaba en Cusco me di cuenta de que en la parte alta de la ciudad hay como otro pueblo que son como muros, o no sé si era como alguna base militar de la época, pero me parece que sabían construir muros de manera impresionante. No sé cómo harían para transportar esas piedras. Sabían construir casas que 500 años después están en pie, caminos que todavía también funcionan. Me parece loquísimo lo que los incas podían llegar a hacer, y que pues para muchos se dice, ¿no?, que los incas no eran un pueblo desarrollado, pero también depende qué es desarrollo para ti, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas en el desarrollo? Creo que basándonos en el entorno y el lugar donde los incas se desarrollaron, lograron adaptarse muy bien y desarrollarse en su entorno. ¿Por qué? Porque los europeos crecieron en otro entorno y para ellos el desarrollo era otro tipo de desarrollo, ¿no? También me di cuenta de que eran muy buenos para el cultivo, porque las terrazas que construyeron yo las pude ver en el Valle Sagrado. Habían algunos lugares donde también tuve la oportunidad de visitar y habían unas terrazas impresionantes. Oiga, eso fue lo que más me fascinó del Valle Sagrado y como tal de Perú, porque pues no tuve la posibilidad de visitar Machu Picchu porque pues no tenía dinero en esa época, entonces solo hice lo del Valle Sagrado, hicimos con mi pareja, pero me parece increíble, a mí me parece increíble lo que hicieron con la agricultura. Estaban súper avanzados, y además pues porque el terreno del lugar no era muy estable como para poder hacer cultivos normales o como uno pues fácilmente acostumbra, ¿no? Tuvieron que aplicar la ingeniería para poder hacer cultivos de manera diferente y aprovechar todo, ¿no? Aprovechar el terreno, aprovechar las filtraciones de agua. No sé, creo que eran... No, o sea, honestamente yo me pregunto y digo, oiga, ¿cómo harían eso, no? Pero bueno, me parece que, pues como dicen ahí, era un pueblo bastante adelantado para su época. También decían que tenían algún método de escritura. Tuve la oportunidad también de recibir una charla en la que decían que a través de los nudos daban información. Obviamente, pues como decía el video, no se sabe muy bien. Hoy en día no hay personas que sepan leer con exactitud la información que se plasmaban en esos nudos, pero que tenían cierta manera de transmitir la información. Y pues que también eran muy buenos en los textiles. Me parece increíble porque también tuve la oportunidad de visitar un museo en Francia y tienen textiles peruanos. Para que vean que hasta por acá en Europa hay evidencias del Imperio Inca. Así que pues gente, el video de manera general estuvo muy interesante. Estaba cortito, no me había dado cuenta que era tan cortito, me esperaba quizás un poco más, por lo menos unos 10 minutos. Pero bueno, estuvo muy bonito. Además también me gusta mucho cuando lo hacen de manera animada, porque hubo animación, hubieron muñequitos, caricaturas, y eso creo que también entretiene bastante. Gente, pues ya si de pronto alguno de ustedes me quiere recomendar algún video, como les dije, me lo dejan ahí en los comentarios. Si me quieren decir o aportar algo interesante sobre la cultura inca, me lo deja también en los comentarios. Algo que de pronto el video se haya saltado, o algo que de pronto ustedes piensen que es importante mencionarlo. Y pues eso, gente, la verdad el video estuvo muy bueno. Si de pronto también ustedes quieren decirme algo respecto a alguna información que yo me haya equivocado, también me lo dejan en los comentarios. Me dicen, por ejemplo, Camilo, usted se equivocó en este dato, Camilo, usted de pronto cometió un error acá. Me lo dejan en los comentarios, que realmente yo aprecio mucho cuando las personas me dan recomendaciones o me dicen que me equivoqué, porque a través de esos errores aprendo. ¿Para qué? Para después hacerles a ustedes videos de mejor calidad. Así que pues gente, esto fue todo. Les envío un fuerte abrazo a todas las personas de Perú. Se les quiere muchísimo desde
un colombiano que vive en otras tierras. Los aprecio muchísimo, espero ir a visitarlos muy pronto o quizás en el futuro, no sé cuándo, pero de que quiero ir a recorrer nuevamente Perú, ténganlo ahí. Vale, les envío un fuerte abrazo, se les quiere de más y nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao.